Hola, bendiciones para todos. Bueno, la finalidad de este video es ofrecer una explicación un poquito profunda en relación a la fe del pueblo creyente, del pueblo cristiano, ya que nosotros por muchos años hemos vivido creyendo de acuerdo a la manera que nos enseñaron. Y ahora, en este tiempo, cuando ya la conciencia está despertando, cuando ya podemos ver por todas las evidencias actuales, contemporáneas, que ya no hay espacio para la oscuridad, que quiere decir ignorancia. Ya no hay un espacio para permanecer ignorando la profundidad del misterio de lo que se trata, la fe, el conocimiento, la espiritualidad. Entonces tenemos que abordar la realidad y tiene que ser con la verdad. No estamos hablando de unas escrituras nuevas, ni tampoco de una revelación nueva, sino que estamos hablando de una nueva conciencia o una conciencia despierta y una nueva manera de entender las mismas cosas. Ahora el Padre Eterno, por su Ruaj, por el Espíritu Santo, ha permitido la comprensión de las cosas. Y como dije hace un momentito, las evidencias en el mundo, en esta generación, son innegables. Los que nacen de 1995 hacia acá vienen con un adelanto y una comprensión, pero fenomenal. Los que nacen en el 2000 hacia acá, todavía un poco más. Y los que nacen en el 2014 hacia acá, todavía mucho más. Y hay nombres que se les ha dado a las generaciones de los niños que están naciendo, ¿no? Y se les puede llamar la generación Z. Y nosotros tenemos que darnos cuenta por esa evidencia, por esa característica de los niños que nacen ahora, pues que ellos ya vienen con una capacidad de comprensión, pero demasiado desarrollada. Ya los que nos sentimos cortos a nivel de comprensión, al lado de ellos, pues somos nosotros, los adultos, los que nacimos, en el caso mío, en la década de los 50, al final de la década de los 50, pues claro que para mí representa un salto enorme en la comprensión, en la consideración, en la explicación de las cosas. Es decir, todo lo que es mi generación, pues realmente muchos compañeros míos de mi generación están adaptados y acostumbrados a mantener en su mente, en su cabecita, la idea que aprendieron y no se han dado la oportunidad de ir más allá, de investigar un poquito más acerca de qué se trata todo esto, ¿no? Y ahora, pues con mucho más razón, hay una discrepancia, una distancia enorme entre la comprensión de la generación que es la mía con la generación actual. O sea, hay una explicación donde quiera que los pastores sean mayores de edad, están teniendo una carencia en la asistencia. ¿Por qué? Porque toda la generación, todos los que ahora son jóvenes, los que son adolescentes, los que son niños y los que siguen naciendo, hay una discordancia en la comprensión entre lo que dice una persona anciana con lo que puede entender un joven, un adolescente en esta época.
y evangélicamente hablando, cristianamente hablando, se ha desatendido y se ha dado poca importancia a cómo expresar, cómo presentar el mensaje de la verdad en este tiempo a esta generación que por mucho tiene unos adelantos intelectuales, de conciencia, tecnológicos, que mi generación no alcanzó, o muchos no alcanzaron a entrar en el nuevo modelo de comprensión que Dios ha preparado. Y ya tiene tiempo que yo vengo sintiendo en mi corazón esta ansia, una especie de aflicción, unas ansias de explicar lo que por mucho tiempo parecía o pareciera que no era necesario explicar, porque la gente escuchaba la frase, escuchaba la palabra, y la frase esta: acepta a Jesús, entrégate a Cristo y tu vida cambiará. Y la gente vivía creyendo y pensando que Jesús o que Cristo directa y concretamente se refería a un personaje físico o todavía humano. Sin embargo, en este tiempo ya no se puede seguir diciendo acepta a Cristo y que la gente diga, pues enséñenmelo, ¿dónde está? Yo lo quiero ver para que lo acepte. Es decir, ya se exige otro nivel de explicación. Bueno, por esa razón, por esa causa, yo siento ahora, por medio de este video, hacer una breve explicación. Tampoco me comprometo a hacer una explicación muy profunda. Sin embargo, tocaré ciertas partes que tengan profundidad. Y no es por otra cosa, sino porque las mentes de muchos de los que me van a oír no están todavía preparadas para recibir el contenido de la verdad más profunda. El apóstol Pablo lo dice de una manera, pues, directa. Dice ahí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a dar vianda suave, alimento ligero. ¿Por qué? Porque no están los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hay muchas cosas que no son malas dentro de la fe, de la práctica o de la creencia, pero las personas, como no están ejercitados sus sentidos, piensan que es malo. Y hay cosas que son no aprobadas por Dios y que los creyentes las tienen por buenas. Entonces nosotros, o sea, en este caso su servidor, estoy consciente de la controversia, de la polémica y del rechazo de muchas personas que van a escuchar, porque el hecho de que digan que no están de acuerdo no quiere decir que no sea la verdad o que no exista. Sin embargo, bueno, con todo mi corazón y con la mejor intención y con mi buena voluntad, yo expongo lo siguiente, ¿sale? Entonces, lo que quiero compartir es, ¿quién es Yahshua? ¿Quién originalmente es Yahshua? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Y cómo es ese proceso que él tuvo que vivir para llegar a ser el Cristo? Y voy a leer o voy a mencionar, a citar el versículo que está en Juan capítulo 1, en el verso 1, que dice, en el principio era el verbo. En el principio era. No dice en el principio es decir, en el principio ya estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 2 dice, este era
en el principio con Dios. Y luego dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos pasamos hasta el versículo 14, y en el versículo 14 está diciendo de esta manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo que era cuando fue el principio, ya estaba ese verbo después se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, como ya lo dije, vamos a tratar de explicar algo que tiene que ver con el principio. Y el principio tiene un antes del principio. De manera que antes del principio no se le podía llamar al creador el creador, porque el creador pasa a ser el creador hasta que hay creación. Mientras no hay creación, claro, no hay creador. Y el Padre no es dado a conocer como Padre, puesto que no hay hijo. Entonces no puede haber un padre si no hay un hijo. Y como no hay creación antes del principio, y como no hay hijo antes del principio, entonces, ¿quién era realmente el Padre antes de ser Padre? ¿Quién era el creador antes de ser el creador? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que el creador es a partir de la creación y el Padre es a partir del Hijo. Ahora bien, pero como antes no había ni creación ni hijo, entonces ¿quién era? Bueno, voy a tener que tocar partículas pequeñas de la sabiduría suprema sagrada de la Cábala. Y los sabios cabalistas tienen una definición de el Padre o del Creador antes de que comenzara la creación como Or Ein Sof, luz sin fin o el infinito. De ahí es de donde entra una referencia como para decir el eterno. Cuando nosotros decimos el eterno, nos estamos refiriendo de una manera sencilla a Ein Sof o a la luz del Ein Sof, Or Ein Sof, a la luz infinita, a la luz primigenia, porque vuelvo a decir, no había creación y tampoco había hijo. De manera que cuando nosotros leemos en Génesis 1:3, lo que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En realidad, lo que tenemos que entender aquí es que Él se reprodujo a sí mismo, por decirlo de una manera, hizo un holograma de sí mismo, conteniendo ese holograma su sabiduría, su plenitud. Porque si nos damos cuenta que luego en el cuarto día de la creación, porque en el primer día dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Pero en el cuarto día hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas.
y dijo, estos van a servir para que uno domine en la noche y otro en el día, y van a servir para las estaciones, para los tiempos y esto. Pero la luz del sol no es la misma de la que se habla en el versículo 3. De tal manera que nosotros tenemos que entender que el Padre se diluyó, se contrajo y se acomodó en una especie de holograma. Y ese holograma es el que encierra toda la sabiduría y todo el conocimiento. En la palabra de Dios encontramos una declaración que dice, todas las almas son mías. Eso está en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 18. Todas las almas son mías. Pero el asunto es cómo fue la creación de las almas. Para esto yo les quiero invitar que entendamos y pongamos nuestra comprensión en lo que realmente sucedió antes de la creación. ¿Cómo es que las almas en su inmensidad tienen todas una relación con la unidad? Porque dice todas, pluralidad. Mías, unidad. Todas las almas son parte del uno. Bien, prestemos atención a lo siguiente. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Pero donde debemos enfocar nuestra atención es en esta declaración. El principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender ahorita es que del versículo 1 de Génesis 1 al versículo 2 hay miles o posiblemente millones de años. Y del versículo 2 al versículo 3 también hay miles o millones de años. De tal manera que aquí Yahshua, convertido en Cristo, en el Apocalipsis 3:14, dice, está hablando el amén. Y concretamente dice, está hablando o va a hablar el principio de la creación de Dios. Entonces, entendamos que el panorama universal es uno solo y es uno mismo. ¿Sí? Eso se tiene que entender. Y cuando nosotros hayamos entendido esto, vamos a ampliar nuestra mente y nuestra comprensión. Ahora bien, la Biblia nos habla, cabalísticamente hablando, la palabra de Dios nos habla, no la Biblia. La palabra de Dios nos habla de esta manera, que hubo un hombre, el primer hombre, creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, es Adam HaRishon. Esta información está con los sagrados libros y los grandes maestros de la ciencia de la cábala divina. Adam HaRishon significa el primer hombre. Y es un concepto que en la cábala se maneja para hacer referencia al alma de la humanidad. Y se cree que en esa alma de Adán, el primer hombre,
estaba contenida todas las almas posteriores. En otro video posiblemente vamos a hacer una explicación de lo que es el Tzimtzum, lo que científicamente se le llama el Big Bang. ¿Cómo fue cabalísticamente hablando el momento exacto de la creación y por cuáles causas fue? Bueno, por ahora solamente estamos hablando de que el hombre, el primer hombre, Adán Harishon, era perfecto en todo. ¿Y quién creen que es? Es el mismo personaje que habla en Apocalipsis 3:14. Pero obviamente muchas cabecitas, muchas mentes tendrán problemas para entender esto. De tal manera que, ¿qué diferencia existe entre Adán Kadmon entre Adán Harishon y Adán Kadmon? Bueno, Adán Kadmon pasa a ser el primer poblador de la tierra conforme al relato bíblico. ¿Sí? Y Adán Harishon es el nombre de Adán, el primer hombre, mientras que Adán Kadmon es un término cabalístico que se refiere a la forma ideal del hombre. Para tratar de comprender un poquito más esto, yo quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, los padres, los antepasados, heredaron una manera de vivir que ellos aprendieron o que alguien les enseñó, pero esa manera de vivir era vana. No tenía relación, no tenía comunicación con la espiritualidad, con la vida espiritual y menos con el conocimiento y la obediencia de la palabra del Señor. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro, ahora entienda esto, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y yo recuerdo que tengo una promesa de hablar acerca de la sangre de Cristo. Es un tema que un día trataremos y aquí lo vuelvo a tocar como que estén pendientes porque ese tema va a salir en algún momento, ¿sí? Pero aquí habla de que el rescate, la redención que la humanidad tenía que experimentar, en este caso se señala directamente que se efectúa mediante la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como de un cordero, no que Él es el cordero, como de un cordero. Y luego vea el versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes, otra vez, desde antes de la fundación del mundo. Hay una conjugación con estos tres versículos, el de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y en el versículo 14, y aquel verbo que estaba antes del principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego en el libro de Apocalipsis 3:14 dice, el principio de la creación de Dios está hablando, dice esto. Y lo que ahora dice en Pedro, dice, ya destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A nosotros no deberíamos encontrar ningún problema en la interpretación, en
el esclarecimiento o en el derramamiento de la luz, porque en el momento de la encarnación de Yeshua, él tenía varias confrontaciones, varios choques con los maestros religiosos de ese entonces. Y en Juan capítulo 8, en el verso 58, Jesús les dijo así: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es un golpe fuerte para el entendimiento, porque todavía los fariseos, los sacerdotes, los religiosos y los creyentes de todos los tiempos tienen problemas para entender que todos, absolutamente todos, tenemos preexistencia. Es decir, todos estábamos contenidos y representados en Adam HaRishon. Pero en el momento del Tzimtzum, esa es una clase que luego les daré, se restringe todo, de tal manera que se genera una especie de explosión, de un esparcimiento, lo que se le llama el Tzimtzum. Y las almas se multiplican en miles, en millones, y se fragmentan las almas. A partir de ese momento, una alma se convierte en millones. Y la sabiduría contenida del Or Ein Sof en su holograma Adam HaRishon, la sabiduría de el todo pasa a su holograma, y su holograma la diversifica en todos los fragmentos, que son almas que se desprenden de él. Por eso dice Ezequiel 18:4, todas las almas son mías, dice Jehová. Claro, porque no hay otra manera, no existe otra manera de crear, de criar, de formar una alma. En el momento de la gestación, en el momento en que una madre concibe de su esposo y se genera una vida, allí llega o va a llegar un alma en el momento del alumbramiento. Pero el alma ya existía. No se forma como un alma nueva. Y quiero abrir un pequeño paréntesis para que todos ustedes hagan lo posible de tratar de recordar que cuando nace un bebé, a veces su rostro se ve como que no es un bebé, como que es un adulto el que nació, porque ya viene cargado de preocupaciones, ya viene enojado, ya viene expresando su rostro algo que dicen, mírenlo, viene un poquito raro. Bueno, es porque ya había una preexistencia para él. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, ¿vale? Va a haber un segundo video. Por lo pronto, yo les invito, de verdad, de todo corazón, a que si quiere recibir este tipo de enseñanza, este tipo de conocimiento, tiene que hacer algo. Sacar de su mente todo aquello que los hombres acomodaron. Vaya, le estoy diciendo eso porque eso es algo que yo tuve que hacer. Yo pude haber decidido o haber escogido quedarme con la información que me dieron, con la información con la que me formé. Y yo te digo una cosa con toda certeza, no cuadra con las escrituras, no cuadra. Le buscamos por aquí, le buscamos por allá y no hay lo que Dios demanda en su palabra. No hay cómo ofrecer una respuesta a las Sagradas Escrituras cuando las personas tienen una mentalidad restringida. Lo que hay que hacer es desaprender lo aprendido
sin que se malentienda, porque el Padre es uno, el Creador es uno, el Todopoderoso es uno. No hay otra fuente de donde venga tu iluminación, solo es uno. Y si alguien tiene que cambiar y corregir las cosas, es cada persona en lo individual. Lo tuve que hacer yo. Yo toda mi vida he militado en el camino y ahora tengo una iluminación más grande, más amplia. Y por eso me pongo como un eslabón de enlace entre mi generación y las generaciones que están llegando, las que están ahora y las que van a venir. Y yo sé que lo que he hecho, incluyendo los libros que he escrito y cada uno de los videos que hago, yo sé que gente después de mucho tiempo lo verá y se darán cuenta que hay una iluminación gloriosa y que ahora el Padre está llamando a todos sus hijos por igual para que vengan al conocimiento de la verdad. Y hay unos versículos poderosísimos que a mí me encantan muchísimo. Yo disfruto mucho y el Padre los ha preparado este tiempo para la gloria de su nombre y para convidarnos gloria también a nosotros. Estén pendientes, no se cansen, no se desesperen. No hay, aunque hay urgencia, pero no vamos a ir con prisa, ¿de acuerdo? El Eterno les bendiga. Muchas gracias.